Bien, yo quería, antes de presentar a nuestro invitado, preguntarle algo a Rafael y al doctor de Blas Peralta. Todo el mundo sabe que Blas Peralta es un sindicalista con mucho poder, con 4 camiones que atraviesan la Me calle. faltó la pregunta sobre las EDE. Y Pero siga. voy para allá. Y el asunto es que el juez lo condenó rápidamente a una coerción, que eso es provisional. Pero yo quiero saber, si él dice, en vez de estar diciendo que él luchará hasta sus últimas consecuencias, que todo el mundo sabe que es lo que tiene que decir, como cogió Pondenuria y se equivocó también, para hacer el muñeco. Pero el cuento es que, y si él va ante un juez en el juicio de fondo y dice, mire, yo le voy a decir una cosa, yo no me quedo dado con galletas, y yo quería matar a Montá, y él se bajó, pues yo no quería matar pero yo quería matar a Montá, ¿qué le pasa? Lo mismo. Lo mismo, porque está la intención de matar. Lo único que mató fue el equivocado, pero disparó para hacer daño y matar a una persona. Eso no es una condición. Es un agravante. Sí, Eso no es un atenuante en su favor. Sí, No es un atenuante. Es un agravante. Pero Porque se la quitaba intención. una presión, por ejemplo, porque comparar Montaz con Février no se puede. Es decir, Février tiene detrás a la UAS, por lo menos, completa. Lo que eso significa en términos de los estudiantes que han pasado por ahí, por los profesores, por la historia de la universidad, tiene ese background. Entonces, si él admite eso, por lo menos se quitaba un poco de presión. No en términos de lo que va a ser juicio en su final, pero se quitaba una presión de la sociedad. No lo que él dijo, porque es un acto de cinismo lo que él Es dijo. que, ¿tú te crees que a Blas Peralta le interesa a la sociedad? ¿Eh? ¿Le interesa? Ahora le interesa en la situación que está. Ah, No le interesaba, pero ahora le interesa. porque El muñeco ahora cambia. Ahora el muñeco es para ver si en 2 o 3 meses, pasadas las elecciones, le varían la medida. Pero lo y más harán todos importante- los esfuerzos para eso. pero lo ahí fue que jugó bien Berenice y Domingo el Brito. procurador. No. Lo que se va a hacer es que, aunque se excedieron, la llamada telefónica, doctor, Ah, bueno, la la publicación. llamada la publicaron. Pero Lo una único, vez. lo único que salva eso era que estaba autorizada. ¿Estaba autorizada? Pero le estoy diciendo, claro, no a hablar, sino al Al coronel. coronel lo estaban chequeando. En enero un juez había dictado un auto porque le estaban dando Y seguimiento. ustedes los abogados no pueden decir, esa llamada no tiene validez porque no estaba hecha para el caso, sino para otro. No, porque no ustedes pueden se argumentar. ingenian todas esas Ah, vainas. no, se puede decir cualquier cosa en defensa de su cliente. Mire, Eso tendrá que buscarse a los abogados. Pero lo cierto es que estaba autorizada. Con fuero. mire, Claro, con fuero. usted estaba hablando ahorita, Vamos a usted hablar. estaba hablando de las generaciones que están muriendo. Sí, Cuando murió Ariano Rodríguez, sí. Corporal le dijo a Blue Demon, el luchador, cuidémonos que nos están pisando los talones. Sí. Entonces, los que no le han pisado los talones de ese sector sindical tienen que variar su comportamiento. No lo Para van a que- variar. Tienen Nosotros una tenemos- oportunidad todavía en la vida, los que están vigentes. Hay Grullón, Ley Historia de Estados Unidos y Jofa. Esa actitud violenta. Y es Jofa. Para decirte que Robert Kennedy se encargó de resolver ese problema y le costó la vida. Porque a Kennedy no lo matan por Kennedy, lo matan por Jofa. Mire, y los empresarios Lo que pasa es que le no es impedían, igual, doctor, un sindicato obrero que un Oh. sindicato de transporte. y los empresarios que le impedían sacar la carga. sus Eso propios tan camiones. felices, eso tan felices. Ah, bueno. Porque no empresario, no, tú no podías transportar carga si no era Si no sacada era por un conmigo. camión del sindicato. Pero yo te voy a decir, eso no se va a alterar, ¿eh? Los otros sindicatos se van a repartir Cuando ese mueren poder. con los líderes fuera. Óyeme, desde la cárcel te dirige eso. Desde la cárcel te lo dirige. Ya él debe tener 10 teléfonos ahí adentro. Un hombre que cada vez que manejó el transporte, cada coronel tiene un camión ahí adentro. Tú no lo entiendes. Cabezote. ¿Qué hizo Fernando Álvarez con los guardias de Balaguer? ¿Qué hizo? Lo hizo Colono. A todos. Mire, esos titulares de que ponen Peralta y no Blas Peralta.
Tú sigues insistiendo que es Peralta para ligar al otro Peralta. Pero no le llega la pelota. Porque todo el mundo dice que son dos Peralta. Pero háblame de la propuesta de Abinader. No, eso está en el pacto eléctrico. ¿Qué cosa? Dentro Fusionar de las eso. propuestas que hay en el pacto eléctrico está que se unifiquen las sedes. Es decir, que no... Además, aunque Machi dice que él no estuvo en el sector eléctrico, tendría que aclararlo, pero entiendo que en el gobierno de Hipólito él era el consejo de la CDE. Bien. Amigos, tenemos un amigo con nosotros, con el que vamos a conversar, el licenciado Joaquín Ricardo, miembro del directorio presidencial balaguerista en apoyo al presidente Danilo Medina. Joaquín Ricardo fue canciller de la República, fue cónsul en Estados Unidos, en algunos, creo que Miami y Nueva York, y tiene un currículum bastante interesante. Es sobrino de Joaquín Balaguer y nunca ha explotado esa posición, ¿verdad? Joaco, como le decimos por ahí, le damos la bienvenida al licenciado Joaquín Ricardo. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Buenos días. Bien. A su orden. Vamos a entrar por la división del Partido Reformista. ¿Realmente esa es una situación transitoria o usted piensa que es definitiva? Es transitoria. Sencillamente, 24 miembros del directorio presidencial del partido, cuando vimos la errónea decisión adoptada por una parte de la cúpula del Partido Reformista Social Mayoritaria. Cristiano, la mayoría pudiera ser numérica, y me voy a explicar. En ese momento era una mayoría numérica en un órgano, pero lo importante es que esos 24 miembros del directorio presidencial, el día 13 de enero, dimos una rueda de prensa en donde manifestamos nuestro apoyo y nuestro respaldo al gobierno del presidente Medina y nuestro respaldo también a su candidatura. Porque entendíamos que era la candidatura más conveniente para el país y de esa manera le dábamos continuidad al pacto histórico celebrado el 3 de junio, el 2 de junio de 1996, suscrito entre el presidente Balaguer y el profesor Juan Bosch. Y evidentemente, si examinamos la historia de los últimos 50 años, los 30 años de gobierno del presidente Balaguer y las gestiones posteriores del Partido de Liberación Dominicana, es evidente que los resultados para el país de las gestiones de los partidos reformistas y social cristiano y del Partido de Liberación Dominicana han sido de mucho beneficio. Nosotros pensamos mucho en la pregunta más difícil que le podíamos hacer a nuestro amigo Joaquín Ricardo, y es esta. ¿Piensan ustedes que el deseo, el legado de Balaguer fue apoyar de por vida el que el PLD esté en el poder, o en algún momento ustedes podían seguir camino propio? Antes de esa pregunta, yo quisiera responder cuando usted me decía ahorita que si era una mayoría en referencia a los que decidieron otro camino, que si era una mayoría, yo le decía que era numérica. Solo hay que ver la encuesta Gallup que se ha publicado esta semana para ver que el 64% de los que se identificaron con el Partido Reformista Social Cristiano apoyaban la candidatura del presidente Danilo Medina. Y solo hay que ver también que ese mismo porcentaje calificó como muy buena y muy provechosa la gestión del presidente Danilo Medina Sánchez. Entonces es sencillo ver de qué lado está la mayoría. Cuando el directorio presidencial balaguerista dice que nosotros hablamos en nombre de la mayoría del partido, la encuesta Gallup, que no es una encuesta partidaria, nos acaba de dar razón y decir que la decisión nuestra fue la decisión correcta y la otra fue la decisión contra natura. Hay un pacto erróneo contra la historia. La otra pregunta. En 1996, durante 30 años el país experimentó un crecimiento en todos los órdenes, en el orden político, económico y social, bajo las administraciones del presidente Balaguer. Cuando en esa oportunidad
fuerzas retardatarias trataron en ese momento de poner en peligro precisamente los progresos alcanzados, se decidió entonces suscribir una alianza, un pacto histórico para preservar precisamente esas conquistas y posteriormente, como ha hecho los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, ampliarla. Entonces, el doctor Balaguer siempre nos enseñó que hay que tomar en cuenta cuando uno va a decidir algo, lo primero que hay que tomar en cuenta es el país. Y mientras el reformismo considere que lo más conveniente para el país es continuar, darle continuidad a esa alianza histórica, así lo haremos. En el momento en que ya los caminos han de tomar tal vez un sendero diferente, siempre lo haremos tomando en consideración las bases de ese acuerdo histórico, que es el progreso, el bienestar y el desarrollo del pueblo dominicano. ¿Y cuándo van a pensar los reformistas en su conjunto en el partido como tal? Mire, posteriormente a la muerte del presidente Balaguer, es evidente que las personas que el doctor Balaguer, en las que el doctor Balaguer le entregó el partido, porque hay que recordar que a raíz de la convención del San Carlos en el año 2001, el presidente Balaguer escogió una comisión ejecutiva de 50 miembros. Y en su casa, hay testigos vivos todavía, dijo: les entrego el partido, en sus manos está el futuro de la organización. Es evidente, como yo he dicho en otras oportunidades, que, como decía Ortega Gasset, nuestra generación, la generación dirigencial del partido, ha sido una generación estéril. Pero es porque nosotros no hemos podido ponernos de acuerdo en un proyecto político que nos una para presentarle un proyecto de nación terminado al país. Pero eso no es culpa del reformismo. El reformismo está ahí presente, es un sentimiento latente en el pueblo dominicano. Ahora, lo que es evidente es que esa dirigencia del partido ha fracasado y no ha podido presentar un proyecto político que nos una. En consecuencia, y es lo que yo siempre he abogado, debemos darle paso a una nueva generación reformista que enarbole los principios del partido y que sustente precisamente un plan de gobierno, un proyecto político, un plan de gobierno coherente al reformismo. En el momento consideramos que lo más conveniente para el país, para darle continuidad a ese pacto y esa alianza histórica, es justamente el apoyo al presidente Danilo Medina Sánchez, que está haciendo una labor interesante y que está tocando, por ejemplo, un tema importantísimo, que es el de la desigualdad social, que yo no he visto a los candidatos enarbolar ninguna propuesta específica en torno a la desigualdad social, que es tal vez el problema, esa desigualdad, el problema que afecta al mundo, es el problema principal del siglo XXI, cómo usted trabaja, ya no solo para eliminar la pobreza, sino también para eliminar esa desigualdad social. Y el presidente Medina lo está haciendo con las políticas sociales que emprende. Y eso es importante. Y yo creo que es su intención, no puedo hablar por él, pero por sus acciones y por lo que ha expresado en otras oportunidades, como dijo en el discurso de aceptación de la candidatura, yo creo que junto al pacto eléctrico y junto al pacto fiscal, ¿no?, yo creo que el tercer gran pacto que podría hacerse es un pacto nacional entre los actores políticos para precisamente tratar de disminuir la desigualdad y de hacer que la riqueza llegue a todos los sectores, como él lo está haciendo con los programas sociales que emprende. Mire, cuando fueron ante el doctor Balaguer, siempre repito eso, porque es una gráfica muy importante, porque él no apoyaba a Peinado. Entonces él dijo: yo encontré mi gallo en otra traba. Entonces, siendo Quique Antún tan buen gallero, ¿cómo es que se ha equivocado él? Porque la Alianza Rosada fracasó. Es decir, la alianza entre el Partido Reformista y lo que era el símbolo que representa ahora el PRM, eso fracasó. ¿Cómo él llega a esas conclusiones tan erróneas? Yo no puedo hablar por otra persona y mi interés ahora no es tocar el tema partidario, porque el 17 de mayo estamos todos de regreso al partido. En su momento, posterior a las elecciones, yo daré mi opinión. Pero habrá una evaluación después de eso. Por eso,
posterior al 17, para decirle no el mismo día del 15 y el 16, el 17, por lo menos en lo que a mí concierne, yo haré mi evaluación, la haré pública y haré también saber al reformista humildemente cuál es mi posición, tratando siempre de ayudar a que el partido se fortalezca. Y con relación a lo de Peinado, no es así. El presidente Balaguer le dio todo el respaldo al licenciado Jacinto Peinado, que en paz descanse. Sí, la primera Es más, hizo dos frentes de campaña, como él siempre había hecho, porque no fue para esas elecciones. En el 86, cuando se escogió al fenecido Carlos Morales Troncoso, recuerdo que hubo 3 frentes de campaña. Una la encabezaba el presidente Balaguer, otro el candidato vicepresidencial y otro lo encabezaba en ese momento un servidor que estaba en la Secretaría General. Y en esa oportunidad, en esa primera vuelta, la candidata vicepresidencial del licenciado Jacinto Peinado, Maribel Gasó, acompañó en todo el recorrido al presidente Balaguer y se le dio todo el respaldo. Lo que pasa es que eran frentes de campaña diferentes. Posteriormente, entonces, se decidió lo que más le convenía al país. El presidente Balaguer siempre pensó así. Recuerden que inclusive sus palabras fueron que era una alianza sin ningún tipo de compromiso patriótica, y que era una alianza patriótica sin nada que pedir a cambio. Los 24 mantienen legalmente la condición de integrantes del Partido Reformista. Sí, hay 4 o 5, tengo entendido, que han sido expulsados del partido. Collante, Pero sí, pero yo creo que han sido expulsados del partido por las posiciones que desempeñan. En el caso del licenciado Marino Collante, porque era el secretario de Finanzas. En el caso, si no me equivoco, de Luis Bogar y del hermano Miguel, uno era primer vicepresidente, otro secretario de organización. Son espacios para abrir. Y creo que hay 2 más, que es el caso de Modesto y Alexandra, que no entiendo. Tal vez sea parte de un simple exabrupto o algo personal. A nadie se puede expulsar de sus propios sentimientos. Bueno, mire, a mí es imposible. Por ejemplo, a mí me expulsan mañana y habría entonces que borrar parte de la historia del partido. No digo por nada, sino por mi humilde contribución, como lo han hecho otros también. Esas son medidas que no tienen ningún sentido. Pero a mí lo que me interesa es resaltar el apoyo de los 24 al presidente Danilo Medina. ¿Y qué están haciendo esos 24 para que eso se materialice? Además de eso, entonces, hemos dividido más o menos las provincias. Son más provincias que los 24, para nosotros hacer la labor, porque nosotros somos una plataforma electoral para darle apoyo a la gestión del presidente Medina y buscar los votos del Partido Reformista, que reitero, no somos nosotros, es la encuesta, que dice muy claramente que el 64% respalda a la candidatura del presidente Medina y que ese mismo número califica como muy provechosa la gestión del licenciado Danilo Medina Sánchez en beneficio del país. ¿Cuántos votos pretenden aportarle al presidente Danilo Medina? Mire, votos, hablar de votos no es lo más prudente. Nosotros tenemos 3 diputados, debíamos haber tenido 4, pero el problema de la cuota femenina y en ese momento el PLD tenía una situación difícil por los aliados, pero no estoy seguro todavía, no voy a hablar, pero creo que tenemos la posibilidad de 4 diputados y esos 4 diputados van a salir tal vez como los más votados. Amén también de una serie de reformistas que no están de acuerdo, reitero, con la decisión del presidente Medina y vamos entonces a promover su voto. Si me da la gana de pensar, o si me diera la gana de pensar, que el Partido Reformista se fue de la alianza con el PLD y se unió al PRM, y que el balaguerismo se quedó cerca apoyando a Danilo Medina. ¿Estoy equivocado? Tiene un gran porcentaje de veracidad, porque es así, pero no todo el Partido Reformista. Es que yo veo los 24. Hay alianzas que se hacen solo para complacer candidatos provinciales y regionales, Sí, ustedes lo entienden. y no tomando en consideración.
Al menos yo lo entiendo así. Y no Y tomando usted en consideración entiende el sentido de la voto mayoría. 3, lo importante que es para ustedes. Y ahí le hablo de ustedes a reformistas. Usted dice el voto 3 en qué El sentido. de la La casilla casilla. 3 para Quique y La para boleta. Abinader son magníficas. La casilla, Porque si yo le pregunto a usted, ¿por quién voto si yo estoy con usted? Usted me dice, por el PLD. es En la difícil casilla. para el reformista, votar a veces por Sí. personas que fueron Sus sus opositores. adversarios, enconados adversarios durante muchos años. Eso lo dice simplemente mi humilde experiencia y mi ligero olfato, si es que tengo Entonces, alguno aunque usted no Y además justifica, ellos aunque usted no están justifica acostumbrados. aquí que lo entiende, ¿verdad? Perdón, Aunque no lo justifica, lo entiende. ni lo justifico ni lo entiendo. Ninguna de las dos. Y votar por Danilo es una experiencia repetida para la mayoría de los reformistas. Pero además les reitero, es darle continuidad. En la vida hay que ser coherente. En la vida hay que tener sindéresis en sus actuaciones. La clase política tenemos que dar ejemplo de coherencia y de sindéresis. Yo creo que no es a usted que le debo hacer la pregunta, sino a un dirigente del PLD delante de usted. ¿A qué se debió que en el 2000 Danilo Medina y Balaguer no se pusieron de acuerdo? Danilo Medina, Y Balaguer para ganarle a Hipólito. bueno, hay muchos factores que se dieron, que no es necesario evaluar ahora. ¿Quién fue que no quiso? ¿Eh? Sí, pero No, tiene fueron que las saber condiciones historia. que se dieron. Tú fuiste No fue que dijiste que- ahora mismo, no es la primera vez que voten, también no es la primera vez que El no presidente votan. Balaguer se animó y fue a las elecciones, recogió su votación, porque si no Danilo pasa por lo menos una segunda vuelta. Si el doctor Balaguer no va, la historia hubiese sido otra. Es decir, fue que Balaguer salió y recogió su votación. Y no quiso segunda vuelta. Y Danilo fue muy No prudente. quiso aliarse a Fue Balaguer. muy prudente. Porque eso era el balaguerismo porque, ateo. espérese, es Ateízo, que teador. Hipólito no sacó el 50 Lo que está más. diciendo. Hipólito no llegó. No, el cuarentismo Entonces era. Danilo fue muy generoso y se retiró. Y le dieron, se pusieron de acuerdo prácticamente sin hablar a darle paso a Hipólito Mejía, porque tampoco, eso no se dice aquí. Pero no hubo una visita previa antes de tomar la decisión de retirarse, donde Balaguer. Sí, hubo Para una- ver Sí, si hubo ahí iba a visita segunda de vuelta. amarrar la chiva y la Entonces, cosa, pero quien eso- no quiso segunda vuelta fue el doctor Balaguer. Él no Una se iba a meter cosa, en eso. Joaquín. Balaguer llevó al poder al PLD en el 96 y llevó al poder a Hipólito en el 2000. O propició eso. No puedo hacer esa afirmación tan categórica. ¿Y quién puede Si no, hacer? no, hay que ser cuidadoso. Fue una situación, coyunturas que se presentaron y no permitieron en esa oportunidad, pero el presidente Balaguer fue candidato y eso significaba, y no como la gente piensa y dice, no, que él siempre ambicionaba, que él tenía, tal vez lo hizo como una forma de preservar el partido en un momento dado, en una situación bien difícil que existía internamente. además, eso fue precedido, nos cuentan, ¿no? De que iban muchos cercanos al doctor Balaguer a decirle que los gobiernos del PLD habían hecho una segunda planta a su obra. En una. Que el gobierno del PLD, entonces encabezado por Leonel Fernández, le había hecho una segunda planta a las obras del doctor Balaguer. Ah, ya. ¿Entiendes? Con los elevados, por Ve, encima de la 27. No, y despegó el avión que le dejó Balaguer Entonces, encendido. ahí, Bien, Pero las se dieron relaciones muchas cosas. siempre se mantuvieron fluidas. ¿sí? adelante. pero el doctor Escúchame, Balaguer estuvo que- claro. Que te sustituimos aquí en un ratito. El Partido Reformista, uno tiene a veces la impresión de que no está entero, de que quizás una buena parte de sus miembros ya hace tiempo ya no piensan como reformistas o están de tanto haber participado en los gobiernos del PLD precisamente y algunas partes, algunos se aliaron han tenido aliados circunstanciales en gobierno del PRD también. Pero el tamaño real del Partido Reformista y de su militancia, no de su dirigencia porque ya sabemos dónde están. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? ¿Qué tan intacto o qué queda del Partido Reformista
de lo que fueron esas bases originales que significaron tanto para las victorias del doctor Balaguer? Mire, queda no es igual, evidentemente, porque eran líderes que aglutinaban ellos mismos su votación, eran verdaderos líderes alrededor de los cuales el magnetismo, el aura, había un seguimiento real, permanente. Pero sí existe, porque el reformismo, por las obras realizadas, al igual que será también el Partido de la Liberación Dominicana, lo es, por las obras realizadas, están, en cierto modo, ahí están vivos, están presentes. Lo que no ha tenido el partido es una persona o un grupo, como sí lo ha tenido el Partido de Liberación Dominicana, que entienda que hay que hacer un proyecto político un liderazgo, le ha faltado un liderazgo. Por eso digo, no hay líderes, o líderes tal vez no, pero dirigentes reales, porque el líder a veces es muy especial, surgen circunstancias y son contados, pero una dirigencia real que pudiera decir, eso es lo que le falta al Partido Reformista. Después de muerto el presidente Balaguer hemos estado siempre alrededor de coyunturas y de 7, 8, 9, 10, 12, 14 gerifaltes. Pero no hay coherencia entre nosotros. Yo sé que usted vino a hablar de el apoyo que tiene el sector al presidente Danilo Medina, pero uno le salen curiosidades. Y yo en algún momento le preguntaba a algunos dirigentes reformistas qué le convenía en este momento al partido, caminar con sus propios pies o ir en una u otra dirección, apoyar a cualquier candidato. No, a cualquier candidato no puede ser. Usted tiene siempre que apoyar lo que más le conviene al país. Y vuelvo y repito, para mí la palabra sindéresis, para mí la palabra coherencia es vital. Y en estos momentos es importante que la clase política dominicana, que desafortunadamente hay que reconocerlo, el descrédito es grande, es grande. Tenemos también que proyectar imagen de coherencia y de sindéresis en la vida. Y hay que darle continuidad a las cosas, sobre todo a un pacto que ha sido beneficioso para el país. Y le reitero, solo hay que ver en los últimos 50 años los beneficios de las administraciones reformistas y peledeístas que le ha traído al país. Creo que no era así. El partido debe replantearse, debe buscar, debe fomentar los liderazgos. Yo quiero que usted, ese no es el tema, pero mire, la última reestructuración real del partido se realizó en 1989. Parcialmente en provincias donde hay liderazgos importantes se ha hecho algún tipo de reestructuración, pero reestructuración con asambleas, como debe ser, con asambleas alrededor de las mesas electorales para ver quién es que quiere el reformista que dirija ese subdirectorio. Pero ese no es el tema. Vamos ahora a lo que interesa y a lo que entendemos que es prudente y lo conveniente para el país. Es exhortar a todos los reformistas y exhortar a todo el país a que respalde la obra de gobierno del presidente Danilo Medina y no Sánchez. como que esa alianza no se ha deteriorado con el PRM, con las cuestiones de la candidatura. Veo que hay un conflicto en la Romana, pero ya entre el propio Partido Reformista, que decidió irse solo ahí en la Romana. Hay alianzas antihistóricas que definitivamente no caminan. Tal vez solo movidas por algún interés personal o solo movidas por algún interés provincial o regional. Pero no es juicio. Lo que yo quiero ahora es defender nuestra posición, no ni siquiera defenderla, sino porque ahí está plenamente justificada por una encuesta. No pueden decir que es lo que nosotros dijimos, sino que es algo que está ahí, fehaciente, tangible, que muestra los hechos. ¿De dónde está la mayoría reformista? ¿Por qué hay que votar por el presidente Danilo Medina? Que usted quiere hablar de eso. Bueno, porque entiendo, primero para darle continuidad a la estabilidad, al progreso, al desarrollo. Y sobre todo porque yo entiendo que ahora con las realizaciones que se pueden adicionar a las ya obtenidas en esta primera gestión, como es por ejemplo el pacto eléctrico, un pacto fiscal, y ese pacto por la desigualdad debería ser un tercer pacto en que se convoque a todo el liderazgo nacional si es necesario,
para que entre todos tomemos políticas de Estado que respetemos y que fomenten precisamente la lucha contra Bien. esa desigualdad. Vamos a hacer una pausa, porque hay un tema que nosotros queremos sacar de la campaña y consultar a Joaquín Ricardo, que fue canciller de la República. Le preguntaba a Carlos, al licenciado Joaquín Ricardo, que él percibía que había PLDP, reformistas, que ya estaban, de hecho, que ya no parece reformista. No, que no parece reformista, que lo que más se parecen a un PLDista. Está el caso de Sánchez Roa, de Alexander Izquierdo y de Modesto Guzmán. Eso es así. Pero también hay reformistas que apoyan a Danilo, que usted lo ve y no se les ocurre pensar ni siquiera en Danilo ni en PLD. Los ve Rafael Bello Andino, Joaquín Ricardo, y eso los 24. Por otra parte, Joaquín Ricardo, usted fue canciller y nosotros queremos pedirle que nos diga, independientemente del apoyo, porque es lo mejor en términos generales, Danilo Medina, en política exterior, sobre todo en la forma en que han manejado la Cancillería, incluyendo con la etapa de Carlos Morales, y las relaciones con Haití, ¿ustedes la comparten 100% como se ha manejado? En sentido general, yo diría que sí, en sentido general. Hay algunos matices que nosotros hubiésemos tenido algunas cosas de otra manera, especialmente en lo concerniente al tema haitiano. Pero lo demás lo han manejado muy bien, eso no hay duda, yo no puedo decir lo contrario. De Carlos Morales, solo puedo decir lo mejor, fue un gran amigo, fue un gran canciller, fue tal vez, a mi juicio, o sin tal vez, fue el mejor presidente que tuvo el Partido Reformista después de la muerte de Balaguer. Después de muerte del presidente Balaguer. Sé por qué lo digo. No solo por mi cercanía, que evidentemente teníamos una gran relación de amistad que me honra, pero fue un gran canciller. Igual el señor Navarro es una persona abierta. ¿Navarro es un buen canciller? Sí, él es una persona comedida, prudente, que ha ido conociendo y se maneja muy bien. Ha tenido y le ha tocado una etapa interesante ahora con los eventos internacionales que se van a realizar en República Dominicana. Y por demás también una etapa difícil con el problema de Haití, que es evidente que eso estará presente por mucho tiempo mientras no entendamos que el problema, el Estado haitiano es un Estado fallido, desafortunadamente. Y con todas esas fuerzas de presión, ¿hay otra solución al problema haitiano que no es dejar que las cosas pasen? Yo creo que el gobierno ha tomado sus medidas, sobre todo en el tema de la parte concerniente a la sentencia del Tribunal Constitucional, que yo respaldo en su totalidad, como también entiendo la solución adecuada que le ha buscado el presidente Medina. Yo inclusive hice un artículo en la prensa apoyando esa solución costosa para el país, pero hay que buscar una solución. Y creo que lo han manejado bien. Bien, para nosotros terminar, licenciado, la alianza de los miembros del directorio presidencial balaguerista en apoyo al presidente Medina, ¿es una alianza de calidad o de cantidad? Calidad suena feo, yo no puedo decir eso, porque eso no. Mire, ahí está la esencia del reformismo, balaguerismo. Ahí está, y ahí está también todo aquel que entienda que hay que darle continuidad a ese pacto histórico. Todo aquel que entienda la magnitud de lo acontecido en 1996. Hay que ver las cosas en todo su contexto. Y ahí está, reitero otra vez, lo dice la Gallup, el 64% de los reformistas
apoyan al presidente Danilo Medina. Entonces, es cuantitativo Estoy también. diciendo, y ese mismo número, 61, 62, tal vez 2 puntos porcentuales menos, entienden de reformistas, de los que se identificaron como reformistas Al hacerle la pregunta. al hacer la pregunta en la encuesta que hizo la Gallup, entienden que el gobierno del presidente Medina ha sido muy provechoso para el país. Entonces ahí está el sentimiento mayoritario del reformismo, independientemente de soluciones que se hayan buscado al margen, yo diría, de un contexto histórico y de cierta coherencia. ¿Cuáles son las diferencias entre el apoyo reformista a Leonel Fernández y el apoyo que le dan los reformistas a Danilo Medina actualmente? No hay ninguna diferencia porque es un apoyo a una gestión en la que continúa la coherencia del Partido de Liberación Dominicana con su programa de gobierno. Eso independientemente de que son dos presidentes diferentes, cada quien le aplica tal vez sus matices, pero el apoyo no ha sido a personas solamente, el apoyo ha sido a programas de gobierno, el apoyo ha sido a resultados concretos para el país. Pero eso se ha dado del 96 hacia acá porque a Estrella le ofrecieron la vicepresidenta, no la tomó y los reformistas apoyaron a Leonel Fernández. Después vino la candidatura de Amable Aliti Castro y los reformistas apoyaron a Leonel Fernández. Y ahora se conjuga bien en el 12 porque por primera vez el Partido Reformista lleva a un candidato del PLD en su boleta. Eso no había ocurrido. Fue la primera vez y ahí aumentó en su el nivel votación. presidencial y la primera en el nivel congresional en el 2010. Exacto. Y aumentó entonces su votación. ¿Y por qué no se asimilan esas experiencias? Así es. ¿Eh? Así es. Bien, vamos a dar las gracias a Joaquín Ricardo por todas estas cosas que nos ha dicho. Nos ha aclarado muchísimos temas. Y vamos entonces a pensar que él va a votar en cuál boleta. Yo voy a votar en la boleta Donde está del Danilo Partido Medina. de la Liberación Dominicana, Bien, donde sin está el ninguna presidente duda, ¿verdad? Medina. Como votó Sin en ninguna el duda, 12. como lo he hecho En los últimos cuando el dos partido ha tomado la decisión, siempre lo he respaldado. Gracias, Joaquín. A ustedes Muy y gracias por amable. la oportunidad y a la familia reformista, el 16 estamos todos juntos de nuevo. Bien, gracias. A ustedes. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.